Mariano Suárez Reyes es juez primero de distrito en Tabasco. Está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Juez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Telereportaje. Buenos días, Emanuel. Pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Pues aquí estamos a la orden, platicando contigo. Se ha anunciado de la reanudación de labores en el Poder Judicial. ¿Esto ya está ocurriendo en Tabasco? Fíjate que en Tabasco tenemos un grupo de compañeros de órganos jurisdiccionales que estamos siguiendo la invitación de la base trabajadora y hemos acordado esta semana suspender para reanudar en funciones el próximo 4 de noviembre. El próximo lunes. El próximo lunes. Esto es a raíz de que se hizo un grupo de enlaces de compañeros que estuvieron en la Ciudad de México haciendo algunas peticiones al Consejo de la Judicatura en relación con sus prestaciones prácticamente de la base trabajadora, y nos han pedido de que los apoyemos, de que nos unamos, y esa es la razón por la cual seguimos esperando digamos el acuerdo. Extraoficialmente te puedo anunciar que todo parece indicar que regresamos el 4. Algunos compañeros ya están en sus órganos jurisdiccionales trabajando, digamos que a puerta cerrada, como es el caso del órgano mío. Ya estamos ahí. Ya están todos en la oficina. Ya estamos todos en la oficina. Ya estamos avanzando con el trabajo de la semana siguiente, pues precisamente para que ya que llegamos a abrir la puerta ya para el servicio, pues podamos estar un poco no tanta carga de trabajo que vamos a tener. Yo creo que cada órgano alrededor de unas 200, 300 demandas por darles trámite. Lo que se acumuló en este periodo del paro que se anunció y que cumplieron además. Sí, casi más de 2 meses. Entonces esa es la razón por la que creo que ya vamos a regresar. Y además tenían rezago. Fíjate que hay rezago porque hay mucho trabajo, pero rezago en cuanto, por ejemplo, a dictar sentencias, no. Yo creo que aquí los juzgados que más sentencias tengan pendientes por dictar, no creo que pasen de 10. Los que sí tienen más son los órganos colegiados, porque es mucho la carga en materia laboral, por ejemplo. Pero rezago como tal no hay. Entonces no es un tema que preocupe el rezago, sino más bien lo que se tuvo durante este periodo del paro, que no es poco además. Pues más de 2 meses, sí es mucha la demanda de la sociedad tabasqueña, sí hay muchas demandas, sí hay muchas peticiones, muchas demandas en materia laboral de personas que no les pagan, los ayuntamientos, las autoridades, prestación de servicios que no tienen como salud, educación. Entonces esas demandas que tenemos ahí por darles trámite, pues son las que nos van a generar mucho trabajo en esto desde que regresamos. ¿Y ustedes cuánto estiman en normalizar? Decías alrededor de 200 en tu caso. ¿En cuánto tiempo pudieran volver a estar al día? Mira, va a depender de cada órgano. Por ejemplo, en los juzgados de distrito, yo creo que un par de semanas pudiéramos estar al día. Vamos a ir gradualmente, pero dándole prioridad a las demandas, pues ahora sí que como fueron llegando, en el orden que fueron llegando, teníamos sentencias pendientes de resolver. Habrá que reagendar para darle trámite a esos asuntos pendientes. En mi juzgado son alrededor de 4x4, como unos 160 asuntos, más o menos, que tengo que reagendar y reactivar en trámite, más los que están en ejecución. Entonces, dependerá de cada uno de nosotros, de los compañeros jueces, en materias de amparo, más aparte, por ejemplo, en materia penal, pues esos han seguido trabajando ordinariamente. Con los asuntos urgentes, que hay casi todo es urgente en materia penal. Entonces, yo creo que en dos semanas los juzgados y los tribunales colegiados yo creo que van a tardar un poco más, porque ellos van a tener que recepcionar todas las demandas de las autoridades de segunda instancia o terminales del Estado, y que les manden las demandas. Entonces ellos sí van a tener un poco más, porque ahí solamente es una secretaría de acuerdos por un órgano colegiado. Acá los jueces de distrito tenemos 8 o 9 secretarios dependiendo del caso. Entonces, por eso pueden ir más rápido. Promedio 2 semanas, calculo yo, dependerá de cada uno de nosotros. Habrá compañeros que en una semana se pongan al día, dependerá de... Pero no es tanto, fíjate, yo pensé, juez, que se iban a tardar mucho más en ponerse al día.
Pues todo es la organización, depende de cada quien, obviamente respetando los horarios de trabajo, la jornada de trabajo sin excedernos. Yo creo que bien organizados, en 2 semanas podemos estar, ya precisamente esa es la razón por la cual ya estamos llegando al juzgado, ya estamos organizando, ya estamos pretendiendo agendar la forma de cómo cada uno de las mesas va a ir trabajando. Bien. Para que no tengamos ese colapso y tampoco excedamos las cargas de trabajo que nos exigen una jornada de trabajo. Ahora, importante, el Consejo de la Judicatura Federal es el que determina que todo mundo a trabajar. Fíjate que el Consejo ya lo determinó. El Consejo lo determinó a través de una circular donde dijo ya regresen. Prácticamente nos aventó la carga a nosotros como titulares de informar sobre las incidencias de los compañeros que llegan o no llegan. Es así como depende de cada uno de nosotros y del personal. En el caso, el personal de mi adscripción decidió regresar, aunque no estamos trabajando al público, estamos trabajando internamente, cada quien está viendo lo más que se puede avanzar, porque se rumora que van a haber descuentos, entonces el personal no quiere que le descuenten. Entonces, precisamente por eso estamos ahorita cumpliendo del horario de 9 a 2:30 de la tarde. Llegan, checan, hacen su trabajo ordinario, porque siempre hay trabajo en un juzgado de distrito, siempre hay muchas cargas de trabajo, hay muchas cosas que hacer. Entonces, esa es la razón por la cual estamos en esa cuestión. Y no quisimos regresar precisamente por la unión que tenemos en el circuito, de no querer ser como que rebeldes en función de que unos sí y otros no. Entonces, seguimos en esa unión. ¿Estos los van a esperar? ¿Pero ellos ya están en el ánimo de regresar el lunes 4? Yo creo que ya, ahorita extraoficialmente, según me han comentado los enlaces de mi juzgado, que parece ser que ya la mayoría, como el 80% del personal de todos los órganos jurisdiccionales, ya tienen la intención de regresar. Que creo que es lo más sano por la mentalidad, por salud porque pues ya lo que se tuvo que haber luchado ya se hizo, ya se avanzó. Yo creo que esta lucha, este paro nos enseñó como Poder Judicial, como institución, a que la sociedad nos conozca, porque la sociedad aún todavía hoy no sabe qué hacemos los jueces de distrito, qué hacemos los tribunales colegiados. Todavía no hay esa distinción entre autoridad local, federal, ministerios públicos. Entonces creo que ha servido para que la sociedad medio empiece a conocernos, porque en realidad no sé qué tenga que pasar para que la sociedad despierte y se dé cuenta de que es necesario que esté pendiente de los jueces y de la función de los jueces. Hoy, sí, como tú bien sabes, ya se está haciendo la mañanera de los jueces. Entonces es importante que la sociedad sepa que eso, para qué es, y ahí es una forma de informar qué hacemos nosotros como Poder Judicial para que la sociedad entienda los derechos que tienen a su alcance y no solamente se queden con el mensaje del oficialismo, que muchas veces solamente es un mensaje absurdo, como fue que destituyeron al Poder Judicial con el supuesto que se gana mucho dinero y que hay corrupción. Entonces es importante que hoy la sociedad empiece a despertar, Emanuel. Creo que esa cuestión es lo que nos deja esta reforma. Las 9:06 a.m, 9:06. Ayer se publicó el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá relacionado con los expedientes vinculados con la reforma judicial. En este se plantea invalidar 2 puntos específicos: la elección por voto popular de jueces y magistrados federales y la figura de los jueces sin rostro, la cual cuenta con el objetivo de resguardar la identidad de estos en caso de delincuencia organizada. Por otra parte, se avalaría la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto a la par de los preparativos y la organización de las elecciones del Poder Judicial de 2025. El proyecto se someterá a votación en la Corte, la cual sería aprobada de contar con 8 votos a favor, que los tienen, entiendo, en relación a los 2 grupos que hay al interior de la Suprema Corte. Mientras el diputado Ricardo Monreal se pronunció respecto al escrito comentando que se continuará con la elección de jueces
y magistrados, ya que el ministro no tiene competencia. Es lo que argumenta, esto es lo que dice Ricardo Monreal. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Esa es la argumentación del diputado Monreal. Sin embargo, interesante lo que ya se viene, que es este proyecto que ha circulado y que avalan algunas cosas, pero otras no. ¿Tienes una opinión al respecto? Sí, fíjate que estuve leyendo el proyecto. Es un proyecto que la verdad, con un lenguaje muy claro, que cualquiera podemos entender. Hubiera yo creído que a lo mejor el lenguaje que se iba a ocupar en el proyecto iba a estar un poco denso en cuanto a su estructura y conocimiento. No necesita ser abogado para entenderlo. Entonces esa parte está interesante. Y yo lo que veo en el proyecto es que el proyecto propone, pues precisamente dice, los jueces y magistrados no pueden ir a elección popular porque afecta la estabilidad y el Estado de Derecho. Entonces, esta reforma, prácticamente el proyecto está sustentado en el hecho de que el poder constituyente, que es el poder legislativo, no puede trastocar los efectos de la esencia de la Constitución. Recordemos que el Poder Judicial, el Ejecutivo y el legislativo son poderes constituidos, y un poder constituido no puede ir más allá de lo que quiso hacer el constituyente permanente de 1917. Esa es la razón por la cual están tumbando la reforma, porque trastoca la división de poderes y la independencia judicial, que es un derecho de los mexicanos, no es un derecho de nosotros como jueces, es un derecho de los mexicanos tener jueces independientes. Por esa parte, dice el proyecto, son fundados los argumentos del PAN, del otro partido, del Movimiento Ciudadano, en que cuestionan esas cuestiones. Lo que veo es que el hecho de que no haya la Corte, para mí, desde mi punto de vista, yo considero que la Corte también puede echar abajo la elección de ministros. ¿Qué es lo que es? Aunque no lo están previendo. No lo están previendo. Están dejando, bueno, sí, que se elijan a los ministros. Lo están haciendo en el sentido de que yo no puedo ser juez y parte. Aquí lo importante es que, por ejemplo, el ministro ponente es un ministro que nombró el anterior ejecutivo, que se supone que debió de alinearse. La verdad es que el señor ministro se ha caracterizado por ser independiente, por ser un juez independiente. Es que todos tendrían que ser así. Así debería de ser. Entonces, pero no lo es. Entonces, no lo es, al menos ahí en la Corte. Entonces, yo creo que el proyecto va encaminado a que haya una sana composición, que es a lo que el proyecto invita. Desde mi punto de vista, el proyecto invita a los legisladores, a la titular del Ejecutivo y a los ministros de la Corte a que haya una sana composición por el bien del país. Estamos en una crisis constitucional que nunca se había visto. Nunca habíamos visto que una autoridad, por más alta que fuera, violara una suspensión o le valiera un comino una suspensión. Entonces hoy estamos aquí en Tabasco. Yo he estado mandando oficios de asuntos urgentes y hemos tenido la retórica que nos dicen: ustedes ya van a salir, ya no tienen legitimación, ya no tienen competencia, entonces ya no nos quieren hacer caso. Esa es otra de las razones por las cuales como órganos decimos entre nosotros: ¿y para qué regresamos si no nos están atendiendo? Entonces, regresando al punto de la reforma y del proyecto, creo que el ministro lo que propone es que haya un acercamiento y que digan: bueno, está bien, vamos a cambiar a todos los ministros de la Corte, a los magistrados del electoral, que se reestructure el Consejo de la Judicatura como hace falta que se haga, y que a los jueces y magistrados nos permitan seguir en la carrera judicial, porque ese es el camino que se requiere para que haya una pronta administración de justicia con jueces capacitados que estudian. De lo contrario, se rompe esa carrera judicial y esa independencia. Es una señal que está mandando el ministro
Sin embargo, en Morena no le quieren mover ni una coma. Por ejemplo, el proyecto del ministro Juan José González Alcántara para invalidar una parte de la reforma judicial enfrentó a los diputados durante el debate que derivó en la aprobación del dictamen que impediría a los tribunales impugnar los cambios legislativos. Consecuentemente, no procederá ningún control por parte de la Suprema Corte contra reformas constitucionales. Según la oposición, esta medida, que incluso sería retroactiva, echa por tierra la progresividad y la garantía de los derechos humanos. Pero aquí lo que vale la pena destacar es que han acelerado la aprobación de esta ley supremacista, así le han denominado, y pasa en comisiones de San Lázaro. Esto es, ya va al Pleno. Sí, ya va al Pleno y parece que no hay nada que hacer porque no le quieren mover ni una coma al tema, más allá de lo que el ministro ha puesto como una señal para encontrar un punto medio, ¿no? Esa es la intención, que haya una sana composición. Creo que esta reforma deja de ver, incluso deja de respetar el artículo 14 constitucional, le quieren dar efectos retroactivos. Pareciera que el mensaje es que este asunto que se está ventilando hoy en la Corte debe sobreseerse porque atenta contra esta nueva reforma, lo cual no puede ser posible. Entonces, yo lo que veo y lo que vemos y lo que la sociedad debe de ver es que es una intención de poder sobre poder, que el partido oficialista sigue haciendo. La verdad no entiendo cuál es la razón de querer destruir o no componer al país. Creo que todavía estamos en oportunidad de componer lo que se hizo mal con esta reforma. Creo que el proyecto abona mucho para que se quede ahí en ese proyecto, se modifique lo que es la elección de ministros para que los pueda votar el pueblo como lo dice la reforma, pero que a los jueces y magistrados sí se les permita. No lo digo porque yo sea juez y esté cuidando mi privilegio, como se dice. La verdad es que no es verdad. La reforma está fundada en que hay nepotismo, en que hay corrupción y que los salarios son altos, lo cual ya se ha dicho en muchos foros que es inexacto y no hay pruebas de eso. Entonces creo que podemos componer al país, pero se ocupa la voluntad precisa más de los senadores y diputados, que no son todos, son unos cuantos los que mueven el pandero en el Senado y en la Cámara de Diputados, y de la Presidenta de la República para que pueda haber esta cuestión. Algo muy difícil de hacer, pero ojalá pase. Sin embargo, dicen, y lo decía Monreal, que la Corte no tiene competencia. Sobre este tema de la competencia hablamos después de la pausa. Seguimos en esta plática con el juez primero de distrito en Tabasco, Mariano Suárez Reyes. Estábamos hablando de la competencia y dicen en San Lázaro que no tienen competencia en la Corte para tirar la ley ni nada. Yo creo que al contrario, el legislativo no tiene competencia para invalidar esas cláusulas de la Constitución, que se le llaman cláusulas pétreas. Esas no se pueden modificar. Y precisamente la legitimación de la Corte radica en que esta reforma constitucional está rompiendo con el Estado de Derecho, está rompiendo con la división de poderes y con el artículo 40 de la Constitución, que dice que es una república federal representativa y democrática. Ahí entra la independencia del Poder Judicial de la Federación. Vemos hoy cómo el poder del Legislativo y el Ejecutivo son uno solo. Entonces, ¿qué quieren hacer con esta reforma? Que haya un solo poder, un poder que maneje a los tres que dice la división de poderes. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual la Corte sí tiene competencia para analizar esta reforma constitucional, porque la reforma que se está implementando está rompiendo con la división de poderes, y es ahí donde sí tiene legitimación la Corte para analizarlo. Me extraña que el proyecto no tumbe la parte de los ministros. Si tiene legitimación para decirlo de los jueces, también lo tiene para ellos. Esto ya ha pasado en otros estados, ya pasó en Colombia, ya pasó en Malasia, ya pasó en la India, ya pasó en Alemania. Entonces, conforme al derecho comparado, la Corte sí tiene legitimación, y en contra de lo que dice el diputado, yo creo que ellos, como poder constituido, que es el legislativo, no tienen legitimación para invalidar a la Constitución en esa parte. Tendría que ser el pueblo
pero a través de una nueva constitución, de levantamiento de armas, que se haga una nueva constitución, y es ahí donde el pueblo va a decidir, queremos una república, una monarquía, queremos un solo gobierno, pero tiene que ser el pueblo a través de una nueva constitución, y no un poder constituido como es el poder legislativo, que quiere modificar a otro poder constituido que es el poder judicial. Esa es la razón por la cual sí tiene legitimación. Bueno, pero entonces estamos atrapados en pura interpretación, porque por un lado el legislativo dice la Corte no tiene competencia, el Poder Judicial dice sí, los que no tienen competencia son ustedes, y el Ejecutivo que dice yo ignoro todo lo que me mande la Corte, no hay competencia, y coincide con el legislativo. Y entonces todo lo que ustedes puedan definir o lo que se pueda definir en la Corte, si no le hacen caso, estamos en un estado sin derecho. Estamos en un estado sin derecho porque ya se está viendo que no están haciendo caso a las resoluciones que emiten los tribunales y los jueces de distrito. Ya anunciaron, y es un capricho, y se me hace de mal gusto que lo anuncien así, porque eso es lo que le gusta al oficialismo, que lo anuncien, en vez de que se pongan a meditarlo en una sana composición por el país, Emanuel. Pero es que hay una decisión tomada, a mí me queda claro, ¿no? Sí, desde el anterior presidente que instruyó y dijo va así, y ni una coma, pues, o sea, no el ánimo de decir vamos a tratar de llegar a un acuerdo, esto es, no quieren acuerdo, ya lo decidieron, pero están ignorando todo lo que la Corte está definiendo, y entonces pues no hay Estado de Derecho, pero al final pueden hacer ellos lo que se les dé la gana, como lo están haciendo. Pues en teoría no lo deberían de hacer. La Constitución marca los parámetros por las cuales podemos obligarlos a que cumplan con esas cuestiones. Pero les está si hay desobediencia por parte de ellos, ¿quién los puede obligar o qué? Pues no hay nada que hacer. No hay nada, porque yo vamos a pensar, te pongo un ejemplo rápido, si no me cumplen a mí con una orden que yo le dicte aquí a una autoridad en el estado de Tabasco, tendría que seguir el procedimiento del artículo 107, consignarlo ante un Ministerio Público Federal, y el Ministerio Público Federal no me va a hacer caso tampoco, porque desde el legislativo dicen no hagan caso a las suspensiones. El INE no está haciendo caso porque así se los dijeron. Entonces, sí es una crisis constitucional que, retomando el proyecto del ministro Alcántara, está invitando a que los tres poderes platiquen, se unan, traten de conciliar esta situación, cuestión que ha costado mucho trabajo porque en la Corte tienen una postura y su representación, pues son los 11 ministros, es complicado que los 11 o los 8, el grupo de los 8, el grupo de los 3 puedan hacer esta composición, pero pues ahí está la invitación del proyecto. Se pudiera, yo no creo que lo fallen el jueves, que lo terminen de votar, pero se pudiera aprovechar este puente del 4 de noviembre, de 1, 2 y 3, para que para que lo platiquen. Pues yo creo que sí lo van a aprobar pronto, ¿eh? Ojalá. Ya esto lo van a aprobar pronto a las 9 de la mañana, 23 minutos. Entonces, estamos en el limbo. Estamos en el limbo. En estos momentos. Estamos en el limbo. En México. Estamos en el limbo porque tenemos ahorita ya pronto una audiencia con la Corte Interamericana, con la Comisión. Se espera que haya medidas cautelares, pero aún así tampoco le quieren hacer caso. Si no les hacen caso, pues ¿quién los puede obligar? No hay manera, y creo que yo sí veo que estamos a un paso de empezar a convertirnos en un país como Venezuela, como Cuba, que se haga lo que se hace un solo poder, y que el día de mañana todos estos derechos que tienen los mexicanos nos los empiecen a eliminar. No nos estamos dando cuenta porque México es un país muy rico, que tiene mucha riqueza y hay muchas formas de trabajar y de subsistir, pero poco a poco nos van a ir minando, nos van a ir quitando esos derechos. Yo creo que los que saben dicen que por lo menos en 5 años vamos a empezar a sufrir los efectos de esta reforma. Y las consecuencias. Claro, por esta reforma. Gerardo Fernández Noroña es el presidente de la mesa directiva del Senado y comentó su preocupación respecto a los conflictos entre el Poder Judicial y el Legislativo. En entrevista aseguró que el Poder Judicial ha demostrado una actitud provocadora, ya que la Corte ha dado entrada a recursos y amparos sin tener atribuciones. Esto es, coincide el Senado con
la Cámara de Diputados Federal. Esto es, no tienen atribuciones. Es la retórica. Es lo que ellos argumentan. Así como decían antes que tenían que reformar al Poder Judicial porque se ganaban mucho dinero y porque había corrupción, ahora es lo mismo. Dicen, ahora ya cambiaron el discurso, no tienen legitimación. Y te puedo demostrar que sí, bueno, ya te lo dije, pero sí hay legitimación de la Corte y de los jueces. Y fíjate, este martes renunciarían 8 ministros como integrantes de la Corte, de acuerdo con diversas fuentes, ya que este día se vence el plazo para que los ministros participen o declinen en las elecciones judiciales del 2025. Las 3 aliadas de AMLO y Morena, que son la señora Batres, así como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, pues han dicho que van. Pues sí, obviamente van, porque ya están haciendo campaña en el equipo de la 4T, ¿no? Pero los que podrían dimitir es Norma Piña, la presidenta, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek y Alberto Pérez Dayan. Así que Batres, Esquivel y Ortiz, pues seguramente las veremos en las boletas, ¿no? El ministro Aguilar termina su periodo el 30 de noviembre. Entonces él ya no tiene sentido que haga su renuncia, porque ya... Pues en automático queda fuera, ¿no? Queda fuera. La presidenta Sheinbaum señala que los magistrados están renunciando debido a que quieren irse con su retiro íntegro. Esa es la nueva narrativa que trae ahora Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego... Pues ahí está la argumentación de la presidenta, juez, que le están presentando la renuncia para poder seguir con todos los beneficios de ley. La verdad es que en el transitorio a los señores ministros pues ahora sí que los obligaron a renunciar. El transitorio dice, en palabras más, palabras menos, que si renuncian antes del 30, esto es decir, que si dejan los puestos antes del 30 con efectos a partir de agosto, se van con el sueldo de hoy. No es con todo lo que dice la señora presidenta, es al sueldo de hoy. Y como ya se vienen los descuentos para el año que entra, si tú no haces eso, te vas con un 35%, creo que para los ministros fue como del 50% la disminución del salario. Entonces esa es la razón. Entonces, ¿qué están haciendo los señores ministros hoy? Dicen, pues de todas maneras ya no voy a ir a elección, pues por dignidad. La mayoría de los que están renunciando a no ir a las urnas es por dignidad. Los señores ministros que están hoy con los 8, el grupo de los 8, digamos, por supuesto que nadie va a votar por ellos. Entonces, la verdad, no les queda otra más que dimitir y declinar. En el caso de jueces y magistrados también nos aplicaron la misma. Si anunciamos desde ahorita que nos vamos a partir del 30 o sea, por ejemplo, los que salen en el 25 y en el 27, hasta el 30 tenemos para declinar. Si declinamos hoy, se supone que está es un decir que que también yo dudo que cumplan, que nos van a dar el salario, la indemnización al sueldo de hoy. Y si no lo haces y vas a elecciones, te van a indemnizar al salario del 2025, que es una reducción. No es mucho dinero desde mi punto de vista. Creo que, por ejemplo, es un 30-35%, es $1 millón de pesos de indemnización, que hice el cálculo que yo hice. Si yo renuncio, si yo dimito ahorita, por ejemplo, cuando me indemnicen, si no gano las elecciones, todavía no decido si voy a ir a elecciones o no, me van a dar $1 millón de pesos menos aproximadamente. Pregunta, ¿estás considerando ir a la elección?
Yo salí en las tómbolas para salir en el 2025. Entonces todavía hoy no he decidido. Me cambian a Ciudad de México. Ya me regreso a Ciudad de México en el mes que entra. Creo que en Ciudad de México cambian las circunstancias, son muchos órganos jurisdiccionales, entonces todavía no he decidido. Pero tengo que decidir mañana. eso te iba a decir, pero tienes el tiempo en contra. Sí, todavía estoy pensándolo, no lo he pensado. Pues mira, interesante, pues estaremos por supuesto muy atentos, juez, de todo lo que ocurra en torno a este tema, que es un tema tan relevante, creo el prioritario que estamos viviendo en nuestro país, junto con el tema de la violencia y la inseguridad. Son ahí como que los dos temas torales, ¿no? La violencia, inseguridad y el tema de esta ley, esta reforma al Poder Judicial. Yo agradezco mucho tu presencia hoy. El anuncio es entonces lunes 4 de noviembre, ya estarían en Tabasco. En el Tabasco, Poder Judicial. Es muy seguro reanudando sí, labores. Es muy seguro que sí, ya hace falta que la sociedad nos vea trabajar otra vez. Claro. Yo creo que lo que se hizo, ya se ganaron muchas cosas. La base trabajadora ya también quiere regresar. Y lo más importante es que la sociedad ya nos conoció y ahora esperemos que aprendamos de esto y podamos salir más a las calles, aquí contigo, con los medios de comunicación, en las redes sociales, para que vayan sabiendo cuál es la función de los jueces y que sepan que somos personas también y también tenemos derechos y también tenemos corazón y tenemos vida y necesitamos un trabajo para subsistir, Emanuel. Bien, gracias. Fíjate que habló Galatea Pittman y dice que hay en tus manos un amparo de revisión, que hay un tema que viene desde hace 6 años, que un juez dictó sentencia y todavía no se cumple. Te doy la referencia para que puedas ubicar y darle seguimiento. Por otro lado, Luciano Gómez te solicita una audiencia, deja un número telefónico. Yo de nuevo, Mariano, te agradezco mucho la presencia y estamos muy atentos. Gracias, Emanuel, gracias a tu auditorio y estamos a la orden. Gracias, es Mariano Suárez Reyes, juez primero de distrito en Tabasco.